Bienvenidos sean a esta casa de oración. Bendito y alabado sea Dios por guiar tus pasos hasta aquí. Bendice mi alma Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Permítanme citar el Salmo 6, versículos 1 al 3. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan, mi corazón está angustiado. ¿Cuántos de ustedes en este momento están angustiados? ¿Por ustedes o por algún familiar que se encuentra enfermo, postrado en su camastro? Más aún, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados por la pandemia del coronavirus, el COVID-19? Pues déjeme decirle que no se deben angustiar, no deben tener temor, no deben dejar que el miedo entre en sus pensamientos y en su corazón, porque el Señor, el Dios nuestro, de todos los tiempos, no permitirá que mal alguno entre en nuestras vidas, en nuestras casas y dañe nuestras familias. Miren, la salud es un estado de bienestar físico, emocional y mental. Es decir, Dios quiere que siempre estemos sanos y felices y que convivamos con otros hermanos en Cristo para poder seguir alabando su santo nombre. Debemos ser sanos de cuerpo, alma y pensamiento. Las Escrituras lo dicen claramente que nuestro cuerpo es un templo de Dios. El mensaje que les traigo para ustedes es que no deben tener miedo o temor al oír hablar de una pandemia. Los medios de comunicación nos hacen tener miedo psicológicamente, pero nosotros conocemos a un Dios vivo, que siempre cuidará de nosotros. Siempre podremos abrazarnos de las manos de Cristo y poder avanzar sin miedo ante cualquier peligro o ante cualquier amenaza, porque siempre el Señor nos protegerá con sus alas, mandará a sus ángeles para que nos cuiden. El profeta Isaías escribe en el capítulo 43, versículo 2, Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y mire que no está mal estar informado. Es más, debemos seguir las indicaciones de todos los servicios de salud de todos los países y de todos los continentes para poder estar sanos, no contraer la enfermedad. Así que si las autoridades de salud nos dicen que debemos resguardarnos para protegernos de la pandemia, de la enfermedad, de esta plaga que está azotando este tiempo, y tal vez en un tiempo más, que son tiempos venideros, debemos actuar como lo hizo el pueblo de Israel cuando eran prisioneros de Egipto. Ellos recibieron el mandato del Dios Todopoderoso a través de Moisés y se resguardaron, es decir, guardaron cuarentena. Sepan ustedes que las enfermedades han estado presentes a lo largo de todos los tiempos. Durante el tiempo de Moisés, cuando Dios le reveló su propósito, los israelitas, el pueblo de Dios, también estuvieron expuestos a estas plagas, que en total fueron 10 males que el Dios Altísimo envió sobre Faraón y su pueblo de Egipto, por no dejar libre a su pueblo de Israel, por no dejar ir a su pueblo de Israel. En el libro del Éxodo, Moisés registra estas 10 plagas como enfermedades, de las cuales las primeras 3 afectaron al pueblo de Israel, pero la 10ª plaga, la 10ª enfermedad, fue la más dolorosa para el pueblo de Faraón, ya que solo afectó a los hijos primeros, sus primogénitos, los hijos primeros de Egipto, pues escribe que ellos eran los primeros en iniciar las labores del campo, de los servicios de Egipto, y ellos tenían el primer contacto con el medio ambiente y con otras personas. Las Sagradas Escrituras nos dicen así, en Éxodo 11, versículo 4 y 5. Así que Moisés le dijo a Faraón, esto manda el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del Faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todo animal morirá. En la época de Moisés, la enfermedad tenía otro concepto.
otra definición, y se trataba la enfermedad de distintas maneras. Por eso cuando Dios envió la 10ª plaga, solo afectó a todos los primogénitos de Egipto. Y también vemos cómo Dios le da otro mandato a Moisés, que durante el tiempo que esta plaga, esta enfermedad, esté en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel debería resguardarse dentro de sus casas, es decir, guardar la cuarentena para poder librarse de la enfermedad. Y también le dijo que por medio de la sangre de los corderos sacrificados, casa por casa deberían marcar su entrada para indicar que ahí no había enfermos. De esta manera el ángel enviado por Dios para levantar a los primogénitos no tocaría sus casas. También esto lo explica el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la marca pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aquí también, muchos siglos antes de que el apóstol Pablo instruyera sobre la obediencia, Moisés acató el mandato de nuestro Dios. Llevó a cabo ese plan de Dios de cuidar de su pueblo como líder. Así que les pido a todos ustedes que cuiden de su salud, de su integridad. Dios no nos quiere enfermos, nos quiere sanos, felices, contentos, sonrientes, alegres, risueños, que estemos en paz, tranquilos. A Dios le gusta que tengamos buena salud, un bienestar del alma, del cuerpo y de la mente. A nuestro Señor le gusta que lo alabemos, que lo oremos, que le cantemos alabanzas, que le pidamos cosas alcanzables para nosotros. Y Dios es bondadoso con nosotros. Él también nos muestra su amor. ¿Sabe cómo? ¿No? Déjeme decirle, mire, en la primera de Juan capítulo 4 versículo 16 nos dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que les pido que se mantengan en paz del espíritu, que no tengan temor alguno ante la enfermedad. Existe la promesa del Señor que si obedecemos sus mandatos, si oímos el mensaje divino de su palabra, si nos mantenemos unidos en la fe y acatamos las instrucciones de resguardarnos en nuestras casas por un tiempo, es decir, que estemos en cuarentena ante esta pandemia del COVID-19, el Señor bendice nuestras vidas, bendice nuestras casas. Marquemos nuestras entradas por medio de la oración, así como lo hizo el pueblo de Israel. Oremos al Señor en unidad, que esta enfermedad pronto sea controlada y que pronto sea erradicada, para que pronto volvamos a estar unidos en congregación, alabando y orando al Señor, porque el mismo Dios nos lo dice en el Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo correcto delante de sus ojos y pones atención a sus mandamientos, y cumples con su mandato, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios está entre nosotros, y mire, nuestro Padre Celestial siempre tiene un propósito, y sepa que no estamos siendo castigados con esta enfermedad. A Dios no le gusta castigar. Muchas cosas ya no están en nuestras manos, y esto es una vez más el error del hombre por no acatar los mandamientos de la ley de Dios. Porque Dios es duro con quien va en su contra quien no acata su voluntad. Recuerda al apóstol San Pablo, que estuvo un tiempo en contra de Dios, y cómo en el camino a Damasco es encontrado y cegado por el Señor. Y qué duro es dar de golpes contra el aguijón, ¿verdad? Por eso les pido que en estos tiempos, el tiempo que dure la enfermedad, se cuiden unos a otros, se protejan, oren en sus casas por la sanidad de otros hermanos y por la sanidad del mundo completo. Muchos ya perdieron seres amados, y por eso Dios Todopoderoso otorgó dones a muchas personas, cada cual con su propósito. A quien le dio el entendimiento y la sabiduría, están velando por nosotros, y me refiero a los médicos que luchan por salvarnos de la enfermedad. Quizás se pregunte, pero bueno, contra las cosas de Dios, ¿quién puede? Pues déjeme decirle que Dios y la ciencia no están peleados. Dios y la medicina no están en guerra. ¿Sabe por qué?
porque somos carne y hueso, y el Señor quiere que seamos sanados, no solo del espíritu, porque para eso envió a nuestro Señor Jesucristo a curar esas dolencias del alma. El médico de médicos ya estuvo en la tierra haciendo su labor para entender que el único medio para llegar a Dios, y ahora está sentado a la derecha del Padre en el trono de gloria. Amén. Mi Dios creador de todas las cosas, mi Dios omnisciente, mi Dios omnipresente, mi Dios omnipotente, sabe que hay un lugar en la medicina, en las manos de los mismos que el Señor dotó de esas habilidades y conocimientos para que ellos nos protejan y nos cuiden en nuestro bienestar, que es estar sanos por medio del don de la curación, el mismo don que Jesucristo amado instruyó en el apóstol San Lucas, como lo refiere el evangelista San Pablo. Lucas, médico amado. En Colosenses 4, versículo 14, el apóstol San Pablo describe así al apóstol Lucas: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Aquí Pablo menciona la profesión que tenía Lucas, dando a conocer que era una persona muy educada y estudiada, especialmente en las ramas científicas. Lucas y Pablo no conocieron a Jesús, mas sin embargo, el tercer evangelio de Lucas es el más hermoso de los 4 evangelios, ya que aquí el apóstol describe a Jesús con mucho más detalle y siempre narra las veces que Jesús está orando en cada momento importante de su vida. ¿Comprenden ahora el poder de la oración? Así que, antes de que Lucas, que su nombre en griego era Lucano, llegara a escribir el Evangelio de Jesucristo, él escribe el Evangelio de oídas, de las narraciones de otros apóstoles y de la misma voz de María, Madre de Jesús. Él, en su travesía para llegar a Jerusalén, ejerció la medicina. En ese andar, antes de conocer a Pablo, su inseparable y entrañable amigo, fue médico y curó muchas enfermedades. Pero su don fue dado por Dios, y por el amor a Cristo Jesús fue misionero y llevó el Evangelio por muchas partes del mundo pasado. Cuando creemos en el Evangelio y aceptamos a Cristo Jesús, también creemos y aceptamos las otras verdades que la Biblia nos habla a través de sus siervos sobre nuestro Dios, que nos liberó de la esclavitud y de la ignorancia. Pues sabemos que la verdad nos hará libres. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, podemos admirar cómo la medicina es una manifestación de la creatividad e inteligencia que Dios le brinda a personas que dedican su profesión a hacer el bien en otros humanos, así como nos podemos deleitar y darle gloria a Dios por los diferentes tipos de tecnología que ha puesto en manos de las personas. Podemos hacer lo mismo con quienes nos dan tratamientos médicos e investigan la ciencia en favor de encontrar la cura para diversas y muchas enfermedades. Pero para algunos tal vez pensarán, y con justa razón juzgarán y dirán, que buscar la salud por medio de tratamientos médicos y la ciencia de la medicina puede verse como una falta grave al Creador divino. Sin embargo, cuando buscamos tratamientos que nos ayuden a nuestro bienestar físico y emocional, como les dije hace un momento, Dios no está peleado con la ciencia y la medicina. Créanme, he sabido de médicos que su fe es muy alta y antes de tratar a un paciente, estas personas sabias primero se encomiendan a Dios para no hacer daño a sus pacientes. Le piden a Cristo Jesús que todo se haga conforme a su voluntad del Dios Altísimo. En estos momentos llega a mi mente la fe ciega del centurión romano, que pide a Jesús que salve a su mozo. Jesús nos enseñó que en nuestros corazones sanamos más cuando damos más de lo que recibimos. Sanamos más de lo que nos han pedido. Quiero hacer hincapié a este pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, que es la fe del centurión y dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores,
y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán de oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo será tal como lo creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué no puede hacer el médico de médicos? No saben la emoción que siento cada que leo este pasaje, la emoción que me invade al leer este pasaje del Evangelio. Se me hace un nudo en la garganta. ¿Sabe por qué? Dígame usted, ¿conoce a su vecino? ¿No es así? ¿O conoce a su jefe de trabajo? ¿O si es jefe, conoce a sus empleados? Dígame si no. Así, el centurión romano sabía que Jesús quién era. Él ya sabía con quién iba a hablar. Sabía de Jesús y cómo se le dirigía con autoridad al pueblo. Hablaba de amor y perdón al prójimo y de la curación de los enfermos. Y aún más, sabía este romano que Jesús hablaba de moralidad y de respeto a la autoridad. Y este centurión romano usó esa autoridad que tenía como romano que gobernaba las tierras de Jerusalén para traer a Jesús ante él. Por eso cuando él dice que está sujeto a órdenes superiores y que también él daba órdenes, el centurión le estaba diciendo a Jesús, Señor, yo respeto tu autoridad como tú respetas mi autoridad, pero yo no soy digno de ti ni de que pises con tus pies benditos mi casa. Por eso solo ordena que mi siervo sea sanado y sanará. Y así fue, por la fe de aquel hombre, Cristo Jesús otorgó la sanación. Jesús sabía de la autoridad del centurión romano y de la autoridad que él ejercía sobre el pueblo de Jerusalén. Dios sabe de la autoridad que Cristo Jesús nos heredó al morir en la cruz, ya que también somos hijos de Dios. Así que la fe que presenta este centurión ante Jesús es la fe que debemos tener para pedir lo que es nuestro, lo que nos corresponde, las bendiciones que están destinadas para nosotros, y una de esas bendiciones es tener salud, estar en armonía con nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro bienestar físico, con la sanidad del cuerpo. También les digo que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros, la congregación, los fieles en la palabra del Señor, somos el cuerpo, y como cuerpo del Señor somos un templo. Nuestros cuerpos son un templo. No olviden cuidar sus cuerpos, al igual que su espíritu, pues ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por ese simple hecho, nos comprometimos a cuidar de nuestra salud, tanto en lo físico como en lo mental y lo espiritual. Ya que nuestro cuerpo es un templo de Dios, si profanamos o nos corrompemos ese templo, es decir, si le hacemos daño, dejándonos de alimentarnos, ingiriendo sustancias tóxicas como son las drogas o el alcohol, teniendo pensamientos negativos, eso hace que olvidemos agradecer a Dios. Dejamos de orar y es por medio de la oración que podemos estar en comunión con nuestro Señor, y lo más seguro es que nos vamos a enfermar y esto no le va a agradar a Dios, como dice la primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿Ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual viene de Dios y que no es nuestro? Porque ustedes han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. De esta manera les pido que cuiden su salud. Por el momento no podemos unirnos en la congregación de la iglesia para alabar a nuestro Señor, pero sí lo podemos hacer desde nuestro templo, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sabemos que tenemos que respetar el mandato de los servicios de salud de cada país y de cada continente, pero no olviden que somos uno en Cristo. Resguardemos para estar sanos, resguardémonos para estar bien y no contraer la enfermedad. Cumplamos las instrucciones que nos dan con respeto, pues al igual que Jesús nos enseñó a ser humildes, estamos nacidos en Cristo Jesús. Sigamos el ejemplo de San Pablo.
Termino pidiendo al Señor Todopoderoso en oración por todos y cada uno de ustedes y sus familias. Cito el libro del Éxodo, el capítulo 23, versículo 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Dice el Señor, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Le doy las gracias por estar escuchando la palabra de Dios y le digo hasta pronto con el versículo de Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Que el Señor derrame infinitas bendiciones en usted y su familia. Bendiga el fruto de su trabajo y lo guíe en el buen camino. Acepta a Jesús en sus vidas y será salvo usted y su casa.